Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, el Rinku Superíndice 3N, donde les traemos todas las novedades, los dramas y las alegrías del mundo del espectáculo de Turquía. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, porque tengo una noticia que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta, como me dejo Superíndice 3 amu. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha marcado una con diéresis copyright poca, una pareja que hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo, una pareja que dejó Superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque lo que les tengo que contar es de no creer. Pero antes de que me lance de lleno con el chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde sus últimos proyectos hasta sus vidas personales, pasando por supuesto por los romances y los dramas que tanto nos gustan. Que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora vamos al meollo del asunto. Como les dije al principio, hoy les tengo una noticia bomba sobre Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que después copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones y suposiciones, parece que redoble de tambores, por favor. Can y Mehmet podrán estar juntos de nuevo. Su copyright lo que es pensando imposible. Eso no puede ser verdad. Pero copyright las pruebas son cada vez evidentes. Y es que en las últimas semanas han aparecido fotografías y vídeos de Can y Mehmet juntos en varios lugares, desde Estambul hasta Roma. Y no se trata de encuentros casuales, no, se les ha visto muy más menos osos, tomados de la mano, abrazados. Incluso se dice que se han besado en público. Pero, Superíndice 3 llegamos a esto. Para entender lo que pasando, tenemos que remontarnos a los orígenes de su historia de amor. Can y Mehmet se conocieron en 2018, durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuay. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La serie se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, y Can y Mehmet se catapultaron a la fama internacional. La serie, para quienes no la recuerden o sean nuevos en el canal, narraba la historia de Sanemaida más menos N, una joven más menos adora y algo torpe que más menos a convertirse en escritora, y Can Divit, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad familiar. El destino, como suele suceder en las telenovelas, los une de una manera inesperada y llena de enredos. Y es que la magia de Erkenci Kuay radicaba precisamente en la dinámica entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can y Mehmet. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmite a una conexión Superíndice 3 en autocopyright íntica y profunda. Los fans obviamente no tardaron en shippearlos, como dicen los Superíndice 3 venes de hoy en día, y a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y fue. Durante el rodaje los rumores sobre un romance entre Can y Mehmet eran cada vez fuertes. Aunque al principio ambos se encargaron de negarlo, argumentando que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo, las evidencias eran demasiado contundentes. Fotografías robadas, testimonios de personas cercanas al set de grabación Superíndice 3N, e incluso más menos os gestos que se captaban en las entrevistas, todo apuntaba a que entre ellos había algo que una simple amistad. Pero ayul de lu con diéresis copyright cito profesional, entre Can y Mehmet surgió Superíndice 3 algo mucho profundo. Su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una realidad. Durante meses fueron la pareja querida y admirada de Turquía. Su amor parecua indestructible. Salidas románticas, viajes juntos, dedicatorias públicas en redes sociales. Can y Mehmet vivieron su amor a flor de piel, sin importarles las maras ni los paparazzis. Se convirtieron en un verdadero símbolo del amor verdadero, una pareja de cuento de hadas que inspiraba a miles de personas alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, agendas apretadas, presiones mediáticas y a veces incompatibilidades de carácter. Y Can y Mehmet, aunque parecían la pareja perfecta, no eran inmunes a estos factores. En 2019, después copyright de terminar el rodaje de Erkenci Kuay, Can y Mehmet decidieron tomar caminos separados.
Los motivos de su ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica era demasiado grande, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas, y otros que simplemente se había acabado el amor. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una combinación superíndice 3N de todos estos factores. Lo cierto es que su separación superíndice 3N fue un golpe muy duro para sus fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión superíndice 3N. Muchos fans se negaban a creer que su amor había terminado, y seguían buscándose más menos sales que indicaran una posible reconciliación superíndice 3N. Pero el tiempo pasaba, y Khan y Demet seguían caminos separados. Durante aún más menos tanto Khan como Demet rehicieron sus vidas sentimentales. Khan tuvo una relación superíndice 3N con la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó superíndice 3 a comprometerse. Fue una relación superíndice 3N muy medio tica, llena de lujos y glamour. Se les veía felices y enamorados, pero muchos fans de Khan seguían pensando en Demet, y no terminaban de aceptar a Diletta como su pareja. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Kouparrafo en una boda de ensueu más menos o que paralizó superíndice 3 Turcúa. La boda fue un evento espectacular con cientos de invitados, música en vivo y un vestido de novia impresionante. Parecua que Demet había encontrado finalmente la felicidad, y que había dejado atrás ese su pasado con Khan. Sin embargo, ambos romances llegaron a su fin. Khan rompió superíndice 3 su compromiso con Diletta, y Demet se divorció superíndice 3 de Oyuzhan después copyright S de apenas 8 meses de matrimonio. Los motivos de estas rupturas, como suele suceder, no se hicieron públicos en su totalidad. Pero se rumorea que la diferencia de culturas y estilos de vida fue un factor determinante en la ruptura de Khan y Diletta, mientras que la incompatibilidad de carácter y los problemas de comunicación superíndice 3N han sido los detonantes del divorcio de Demet y Oyuzhan. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque poco después copyright S de sus respectivas rupturas, comenzaron a surgir los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet. Al principio, nadie les prestó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N. Se pensaba que eran simples especulaciones de los fans, alimentadas por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo. Pero con el paso del tiempo, las pruebas se fueron acumulando. Primero fueron más menos os detalles, likes en redes sociales, comentarios sutiles, coincidencias en lugares públicos. Luego empezaron a aparecer fotografías y vídeos de Khan y Demet juntos en Estambul. Al principio se les vio a discretos intentando pasar desapercibidos. Pero poco a poco fueron relajándose y mostrando ese cercanía. Y ahora parece que ya no hay duda, Khan y Demet dándose una segunda oportunidad. Las fotografías y vídeos que circulan en las redes sociales son cada vez más explícitos, se les ve tomados de la mano, abrazados, e incluso besándose en público. Además, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que pasando mucho tiempo juntos, y que muy felices. ¿Q copyright es lo que ha cambiado? ¿Por Q copyright han decidido volver a intentarlo? Eso es algo que solo ellos saben. Tal vez se hayan dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para dejarlo escapar. Tal vez hayan aprendido de sus errores del pasado, y copyright dispuestos a hacer todo lo posible para que esta vez funcione. Tal vez la madurez, tal vez el tiempo, tal vez el destino. Lo que sea que haya sido, parece que ha funcionado. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión superíndice 3N. Siempre he creído que Khan y Demet tenían una química especial, algo que no se puede fingir. Y me parece maravilloso que hayan decidido darle una nueva oportunidad a su amor. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y de que nunca es tarde para volver a empezar. Por supuesto, también copyright hay que ser cautelosos. Sabemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, y que cualquier cosa puede pasar. Pero por el momento vamos a disfrutar de este reencuentro y a desearles lo mejor a Khan y a Demet. Ojalá esta vez su amor sea para siempre, y que puedan construir juntos una vida llena de felicidad y armonía. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia de la posible reconciliación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir.
Hemos recordado su historia de amor, desde sus inicios en Erkenci hasta su separación superíndice 3N y sus respectivas relaciones. Y hemos analizado las pruebas que apuntan a que N juntos de nuevo. Además, hemos explorado los posibles motivos de su reconciliación superíndice 3N, y hemos reflexionado sobre la importancia de dar una segunda oportunidad al amor verdadero. También copyright hemos hecho hincapié copyright en la necesidad de ser cautelosos y de no dejarnos llevar demasiado por la ilusión superíndice 3N, ya que las relaciones en el mundo del espectáculo son impredecibles. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez funcionará? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.